Bien, estamos de vuelta con ustedes. A esta hora comenzamos nuestro segmento de entrevistas, recordándole como siempre nuestras redes sociales para que participen, para que con sus preguntas y sus comentarios también nos acompañen en este segmento. Felipe Mujica es parte de la directiva del Movimiento al Socialismo, es secretario general de esta organización, es nuestro primer invitado, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muchísimas gracias. Siempre un gusto que estén con nosotros acá en estudio para hablar de su visión de lo que está ocurriendo, pero en principio también quisiéramos conocer la posición del partido de lo último que ha trascendido en este escenario político, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral esté avanzando en dos vías que son interesantes, además sumarlas al contexto actual donde se habla de primarias, donde el MAS está proponiendo unas primarias a 2 vueltas y donde por supuesto las organizaciones, tanto el MAS como otros partidos ya se han renovado desde el punto de vista de sus estructuras. El MAS ha agradecido también en los últimos días al Consejo Nacional Electoral el apoyo precisamente para la renovación de su estructura interna. Pero ¿cómo reciben esta posibilidad? Que son dos puntos claves que de alguna manera también han dificultado el camino para que se defina, por ejemplo, en el caso de la primaria, el acompañamiento, si el CNE puede participar, si no puede participar. Hay posiciones encontradas al respecto, pero ya hay por lo menos una postura oficial, la disposición del Consejo Nacional Electoral a participar o a acompañar este proceso. Yo creo que es muy importante la declaración que han dado los dos rectores del CNE, Picón y Márquez, sobre la disposición del organismo electoral a acompañar estos procesos, tanto los procesos internos de los partidos como este proceso de primaria, que en este caso no sería un proceso de un partido, sino que sería de la participación de distintos sectores. Eso es importante porque eso permite aliviar la carga en relación a todas las dudas y dificultades que sobre eso existen. Yo creo que hay un nivel de aprehensión demasiado elevado sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, sobre todo porque hay un referente que fue verdaderamente negativo, que fue aquella cosa de la lista Tascón, que se produjo cuando el tema del reafirmazo, por allá por los años 2000 y tanto, cuando el primer revocatorio contra Chávez. Y eso dejó sembrada la idea de que se podía saber quiénes participaban, quiénes no, y cómo se podía entonces tratar de cercenar derechos, etcétera, a las personas que hubiesen participado. Yo creo que eso hay que bajarle, como dicen los muchachos ahora, bajarle 2. Porque ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos si se decide tomar el camino de las primarias? ¿Cuál debería ser la ayuda verdadera del CNE? 2 cosas. Una, que nos den los listados de votación, de votantes. Claro, la logística del proceso en todo el país. Ya con eso y los centros de votación bastaría. Tú no necesitas la parte electrónica, que es a la cual se le tiene mucho temor por el problema de que, bueno, todas las versiones que han circulado al respecto. Pero si tú lo haces manual y lo haces utilizando los centros de votación tradicionales, no hay ningún problema. Yo he colocado el ejemplo. Los colombianos en la elección de Petro votaron manualmente y en 1 hora tenían ya el 95% de los escrutinios informados de los resultados que se había dado en todo el país, en un proceso manual. Y en los países europeos, tú revisas y te das cuenta que esos procesos manuales se dan mucho. Entonces, simplemente si es manual, quienes tienen las mesas de votación, los centros de votación, que serían los factores opositores, no habrá ningún problema. Y se hace con los listados del organismo electoral. Eso para bajarle los niveles de aprehensión que existe sobre eso, porque entonces eso se convierte en un argumento para tratar de impedir que el proceso se haga. Yo creo que eso es muy sencillo, es igual lo que ocurre con el tema de los votantes en el exterior, el tema de la diáspora. Que es el segundo punto de la agenda del poder electoral. Si tú logras resolver de alguna manera que lo que está allí expresado en términos de un problema que es capital, país que no tenga relaciones con el gobierno venezolano, con el que existe, no tiene consulado. Entonces no hay manera de que allí se pueda producir votos de personas que no aparecen acreditadas ante esos consulados de ninguna manera. Entonces, es un problema de ir viendo cómo eso se va resolviendo. Tú ves, por ejemplo, que Colombia parece que va a resolver el problema con el gobierno de Petro, parece que en Perú también se va a resolver el problema, en Chile se va a resolver el problema. Es decir, todos aquellos gobiernos que hace unos años atrás reconocieron a Guaidó y desconocieron a Maduro, bueno, los hechos políticos, la vida,
ha ido llevándolos a que tengan que ir cambiando de opinión. ¿Qué es lo conveniente para que se pueda estimular abiertamente, sin ningún problema, que los venezolanos puedan participar allá? Dos cosas: el consulado, y la segunda cosa es que estos países tengan ante esa inmigración venezolana una conducta que permita procesar independientemente de cómo lleguen. Aquí a Venezuela, independiente de su estatus legal en ese país. Aquí a Venezuela yo recuerdo la experiencia. Porque hay 6 millones de venezolanos según los cálculos de organismos internacionales, pero no significa que están esos 7 o 6 millones legales en esos países. Cuando se produjo la situación en Chile, el golpe de Estado contra Allende, vino Pinochet, yo recuerdo la cantidad de inmigrantes que llegaron a Venezuela procedentes de Chile. Bueno, y estos chilenos venían sin nada que los acreditara de una manera o de la otra. Yo recuerdo incluso amigos, que después nos hicimos panas toda la vida, que llegaron a Venezuela y dijeron: yo soy profesor universitario, o yo soy ingeniero, o yo soy odontólogo, y bastaba simplemente el que alguien dijera que ese era su oficio o su profesión para que se procediera a mecanismos que permitían acreditarlo y de alguna manera incorporarlo. Estábamos en la época del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, hay experiencias en el mundo donde, si eso se quiere resolver, hay cómo resolverlo. Sabemos que lamentablemente, por la crisis que estamos viviendo en Venezuela, tenemos casi, a lo mejor un poco más, 6 millones de venezolanos fuera, lo cual es terrible. En un país que tiene 30, 32 millones, que se le vayan 6, eso es una cosa verdaderamente patética. Y cuando tú te pones a contabilizar la manera en que eso afecta a las familias venezolanas, yo la otra vez estaba sacando la cuenta de mi familia, que es una familia muy grande, nosotros somos 11 hermanos, estamos 50-50, 50 afuera y 50 aquí. Y eso te consigues con ese hecho de manera permanente en cualquier grupo familiar, que hay por lo menos 2, 3, 4, 5 miembros de la familia que están fuera. Eso no se va a resolver en el corto plazo, pero como vienen los temas políticos, hay que facilitar, y es lo que el Consejo Nacional Electoral debe hacer, respaldado por los partidos, y ojalá el gobierno se neutralice frente a eso y se pueda efectivamente permitir, claro, que esos venezolanos puedan participar. Porque hay un tema importante en este tema en particular que tiene que ver con los venezolanos en el extranjero, y es la voluntad política, porque para nadie es un secreto y puede ser una realidad política: quienes se fueron del país no precisamente están de acuerdo con este gobierno, y se pudiera interpretar que quienes se fueron del país y van a votar no van a votar de manera favorable hacia este gobierno, y entra también un tema de voluntad política. Con la inmigración ocurre lo mismo que con las medidas. El gobierno le saca la ventaja total. Las medidas, alguien dice que eso ayuda a debilitar o no sé qué cosa al gobierno, resulta que si algo ha ayudado históricamente a los gobiernos autoritarios son las medidas tomadas en su contra, porque esos gobiernos autoritarios, te estoy hablando la experiencia de Franco, la experiencia de Castro, las experiencias latinoamericanas, las experiencias africanas, donde todas esas medidas tomadas contra esos gobiernos han servido para que les sirva de justificación, para decir: estamos mal, no porque yo soy el peor gobierno, como es el caso nuestro, el peor gobierno de la historia, sino porque las medidas me están imponiendo eso. Y tú ves la narrativa de todos los voceros del gobierno permanentemente repitiendo eso. Con el tema de la inmigración ocurrió lo mismo. Si los que se están yendo son del sector que se opone a mi gobierno, bueno, vale, yo estoy ganando porque se están yendo, pero además ganaban de otra manera que ahora no existe porque las circunstancias económicas de esos países no lo permiten, que es que antes se iban y entraban, se estima, la última vez que se habló de eso, que yo recuerdo, 7.000 millones de dólares anuales en remesa. Es decir, que yo ganaba por todos los lados. Me quitaba 6 millones de personas de encima. Esas 6 millones de personas, una parte importante de ellas producía dinero y enviaban dólares a Venezuela. Y hubo una etapa en que una buena parte del país vivía de la remesa que llegaba del exterior. Entonces, esas situaciones que están allí presentes, nosotros tenemos que asumirlas como son. Y ojalá los venezolanos que están en el exterior logren comprender que la mejor manera de ayudar a este país no es yéndose de aquí. La mejor manera de ayudar a este país es quedándose para ver la forma de construir, así como los que se fueron han conseguido de 1000 maneras, porque es impresionante la cantidad de cosas que han pasado, algunas verdaderamente lamentables. Bueno, pero aquí hay
casi 30 millones de venezolanos que estamos inventando de qué manera vamos sobreviviendo y de qué manera vamos dándole paso a la posibilidad de construir un nuevo país que tiene que ser por la vía política, por la vía económica y por la vía de la participación de todos. Es decir, no solamente un problema político, sino un problema de los partidos políticos, de los políticos y de los ciudadanos, porque todos tenemos responsabilidad en eso. De esos ciudadanos que también esperan una dirigencia política que hable su lenguaje y que esté asumiendo también las dificultades que está pasando el ciudadano, y que hoy dentro del discurso lo veíamos en la revisión de las informaciones. Hacemos una pausa con esto y al regreso entramos en esta materia. Stalin González decía: la oposición no es una alternativa por los errores cometidos. Hoy parece que existe, así también lo dicen algunos politólogos, una desconexión entre la clase política y el ciudadano. ¿Cómo decirle a la gente que confíe en esta misma clase política o qué hacer ante este escenario? Otros han planteado la posibilidad de un outsider, una figura que no venga de esta clase política en la que el ciudadano ya no confía. Felipe Mujica está con nosotros, secretario general del Movimiento al Socialismo. Hacemos una pausa y seguimos con más.